Decía el griego Hesíodo en los trabajos y los días, mas tú, recordando siempre nuestra admonición, trabaja. Perses divino retoño, para que el hambre te odie y te quiera en cambio la bien coronada Demeter Augusta, hinche de alimento tu cabaña, es el hambre habitual compañera del varón inactivo. Y trabajando serás mucho más querido de los inmortales y de los mortales. El trabajo no es ningún oprobio. La ociosidad sí que es un oprobio. El tema de hoy es el tema del trabajo. Y tenemos el gusto de compartir esta charla con el profesor José Carlos Costa, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, y que bueno, tenemos el gusto de tener a este amigo aquí con nosotros para hablar de los temas del trabajo. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Haroldo. Me parece que sería interesante que empezáramos hablando un poco de lo que al trabajo en general se refiere y particularmente el tema del trabajo en Roma. Yendo a Roma, nosotros encontramos que originariamente lo que hoy podríamos denominar el trabajo estaba en cabeza de los esclavos. Sin embargo, no eran los esclavos únicamente los únicos que tenían a su cargo el trabajo. Con respecto a los esclavos, los dueños de los esclavos tenían dos opciones, sobre todo si éste tenía alguna habilidad particular. Y en ese caso, se podía, por una parte, servirse él directamente del trabajo o, lo que solía ser bastante frecuente, alquilar el trabajo de los esclavos. Sobre todo cuando había alguna obra importante y entonces aparece un personaje, el Redentor, que era el empresario que proveía la mano de obra en las tareas, en las obras. Pero también teníamos operarios libres, que diríamos estaban en competencia, por decir de alguna manera, con la mano de obra servil, la mano de obra de esclavos. Sin embargo, el artesano libre no fue eliminado. Aquellos que, como dicen por ahí en un texto romano, los hombres libres de buena casta, si hallaban trabajo, trabajaban. Incluso hay un texto de Virgilio donde se habla a la mujer del pueblo que se alza con el canto del gallo, dice, y se pone a trabajar la lana a la luz de la lámpara para no tener que pedir nada a nadie. Es curioso que, por ejemplo, un obrero libre que dependía generalmente de un industrial, trabajaba con una paga fija, que la fijaban libremente, y podía ser a destajo. Esta situación se mantuvo hasta que en época de Diocleciano aparece por ahí, por ejemplo, el establecimiento de tarifas. Ahora, así como los esclavos estaban agrupados, también los artesanos libres formaban grupos especializados. Y fíjense ustedes, había como una especie, entre comillas, de colegiación entre ellos, ¿no? Y entonces, los que tenían oficios afines formaban como especies de corporaciones obreras, es decir, esto ya estaba, digamos, ya había agrupación de personas libres que se ocupaban de las cuestiones laborales. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Y someter a tu consideración, José Carlos, que desde antiguo ya en Roma, la tarea material, el trabajo del hombre, estaba contemplado, considerado y era entendido como diríamos, una tarea noble, algo que hacía que el hombre se sintiera como que estaba cumpliendo una tarea que venía a completar lo que la naturaleza le daba, ¿no? Yo te he escuchado atentamente
fíjate que cuando Hesiodo, al principio, en tu introito, habla del ocio. En realidad, los patricios cultivaban el ocio, pero el ocio era para educarse, para, digamos, prepararse para gobernar. Digamos, no es el ocio de la manera que lo conocemos nosotros. No es el dolce far niente. Lo iba a decir, te juro que lo iba a decir, no es el dolce far niente. Entonces, las actividades manuales, las actividades que serían el trabajo, las descargaban, por así decir, en otras personas. Y sobre todo, me viene a la memoria el término operai, que eran, de ahí viene operai, obreros, que eran los que intervenían y trabajaban en la siega de los campos por una remuneración. Hay tres, digamos, gente que se dedica a esta actividad o asalariados. Hay una parte, digamos, los más desventurados, por así decir, que recibían una paga para comer. Después venía otra gente que tenía una pequeña actividad y más que nada compraban y vendían y compraban. Y después estaban otras personas que ya tenían un capital y podían hacer una organización. Después, problemas como estamos en una economía preindustrial, fundamentalmente la actividad era del campo y se empleaba mucha mano de obra en lo que era la siega, la siembra, y a veces eran familias pequeñas que a su vez, al necesitar ayuda, vendrían esta gente a ayudarlos y a pagar, ¿no? Y a recibir una paga. Era algo así como los trabajadores golondrinas y contratar gente de más de 22 años y que tuvieran una idoneidad respecto a lo que iban a hacer, que estaban sujetos como a una prueba, que hoy tendríamos el contrato a prueba, que son los 3 meses que trabaja. Lo que vos me hablas de las corporaciones fueron muy importantes, porque defendían en el conjunto la actividad, porque uno solo o dos no podían contra los que ponían el capital, ponían el precio, hoy serían los formadores de los precios. Ellos todos juntos podían hacerse como los orfebres. Eso es muy importante porque algunos piensan o creen ver en eso un poco el inicio de los gremios. Hay una cuestión que me parece que tenemos que resaltar, ¿no? Vos hablabas del tema de que sobre todo los patricios hacían gala de lo que era el ocio, ¿no? No como un no hacer nada o lo que fuere, sino como una tarea creativa, pero más espiritualizada, diríamos así, ¿no? Para simplificar. Ahora, el propio Apio Claudio tiene una frase que llama la atención. Dice, el pueblo romano entiende mejor el trabajo que el placer. Lo cual nos está dando la pauta de que hay también una valorización en ese sentido del trabajo. Aquello de que el trabajo tenaz todo lo vence, etc. Ahora, es de recordar que incluso en la época arcaica, el romano era un agricultor que trabajaba él el campo. Es decir, aún los ciudadanos prominentes tenían una valorización de la tarea agrícola, porque se entendía que la tarea del agricultor era buscar que la tierra diera su máximo, su óptimo estado, llegar a su óptimo estado, a su mejor condición, ¿no? Lograr el decus, lograr el plus que venía a completar aquello que la naturaleza daba. Es decir, poner en el esfuerzo del hombre, labor improbus, el hombre que con su propio sudor moja la tierra y esto la hace más fecunda, ponía algo propio. Por eso es que de ahí se saca lo de la propiedad, ¿no? Porque había puesto algo de él en la propia cosa, en la tierra, en lo que fuera. Entonces, si bien es cierto,
lo que estamos diciendo respecto del trabajador, eso no significa que el ciudadano romano patricio, por decir así, se sustrajera totalmente de este tipo de tareas, sobre todo en la época primitiva. Y justamente cuando Augusto le pide a Virgilio que venga a producir obras para restaurar en los romanos su propio, diríamos, su propia autoestima, justamente una de las cosas que le va a pedir es que exalte la tarea del campo. Y de allí las geórgicas y las bucólicas que vienen a poner el acento, y a poner el acento, sobre todo en la geórgica, poner el acento en la tarea del agricultor, la obra del agricultor. Creo que esto es importante porque si no nos da la impresión de que todos los ciudadanos romanos estaban en una situación de sustraerse de lo que era el trabajo manual, la tarea ímproba, como le decían los romanos, y en realidad esto no era del todo así. No solo estaba la tarea espiritualizada propia del ocio y la tarea de la política, que era la que más los ocupaba, sino que también había una, digamos así, una adhesión o una valorización, para decirlo mejor, de lo que sería el trabajo incluso manual. Quizás el viejo patricio, el patricio, digamos, fundador de Roma, era, no hay dudas, que era el que hacía un culto de la tierra, digamos, trabajaba, por eso decimos que eran campesinos soldados, era una forma de definirlo. Me parece que a lo que yo iba del ocio es, después de la guerra púnica, cuando se encuentran, son poderosos, que ya son dueños del Mediterráneo, son un poco dueños del mundo, comienzan los patricios a acercarse a la cultura griega y de allí piensan a tomar, no sé si puntualmente la palabra del ocio, pero sí a cultivarlo en el sentido de que ellos estaban para cosas mayores y los trabajos manuales y demás lo tenían que hacer otros por ellos. Creo que ahí hay que hacer un poco la separación. ¿No? Coincidí conmigo, creo, porque no creo que el patricio que acompañó a Rómulo en la fundación de Roma tuviera una idea de lo que era el ocio, cómo lo manejaban. Perfectamente la aclaración. Un poco redondeando esto, el trabajo aparece en las obras, incluso en Virgilio, como un medio del que dispone el hombre para encontrarse o para encontrar su propio destino en la tierra. Es decir, enfrenta a la naturaleza, ¿no?, la madre tierra, como decían, de la que debe en alguna medida arrancar su sustento, su propia vida, ¿no? O sea, no solo en el aspecto del progreso individual, sino también del progreso social. O sea, como una cuestión que excede la simple utilización o entender su trabajo como una cuestión meramente utilitaria. Por supuesto, está presente el labriego que trabaja la tierra, la trabaja a la búsqueda de lograr los frutos y beneficiarse con esos frutos. Pero además de eso, encuentra en esa tarea también una manera o una forma como un modo de realización personal. Sí, y también habría que pensar lo que eso habrá sido en Roma y en las grandes ciudades. Pero saliendo de Roma estaba el labriego, ¿no es cierto? Digamos, no eran solamente latifundistas, sino que eran también los minifundistas, que vivían y hacían un culto de la tierra, ¿no? O sea, interpreto que en eso vamos en el mismo camino, e incluso me parece que volviendo al tema de, digamos, después de los gremios, fueron los que trataron de defender el ingreso, porque el dueño de la tierra era la idea de pagar casi por el alimento, por así cuando hablamos de los labriegos, hablando de los labriegos. Después no, en las otras actividades. Mira, me llamó la atención, leyendo un trabajo de Fernando de Luján, en ese trabajo hay un trabajo de los obreros de las minas, e incluso trabajaban mujeres. A las mujeres se las
protegía, por así decir, y les daban trabajos más benévolos y casi en la superficie. El hombre era el que bajaba, tenían jornadas para el descanso, baños independientes para hombres y mujeres. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Eso pasó en España, en Britania, en Siria, África, digamos, en distintas minas. Eso fue algo que es digno de destacar en cuanto a la protección de la persona. Obviamente estamos hablando ya en una época muy posterior a la que empezamos a ver al principio. Al principio, el trabajo en las minas era considerado casi como un castigo. Coincido con vos, totalmente. Las minas y las galeras. O iban Exactamente. a las minas o a la galera, ¿no? Coincido con vos. Estamos hablando ya prácticamente del Bajo Imperio, estamos hablando una evolución. Pero volviendo al trabajo, tienen la idea de la retribución. Porque quizás lo que digo suena alocado, pero hasta la merced que le pagan a los soldados o la soldadesca es una retribución a un trabajo. Y mucha gente iba por la retribución, por la comida y el pago. O sea, ahí tenemos otro importante, digamos, fuente de ingreso. Y antes que me olvide, fíjate que el padre de familia, cuando colocaba al principio a los hijos, esas famosas 3 ventas, era un poco las locaciones de servicio, lo colocaba al hijo, por eso le ponía las 3 limitaciones para que no hubiese una explotación, y al cual él podía reclamar de algún modo su libertad. O sea, un poco ese tipo de cosas viene desde antiguo. ¿Mm? Sí, allí la cuestión, la necesidad justamente de ponerlo o emancipium de aquel para el que iba a trabajar, era justamente porque si no, la tarea que realizara el hijo o incluso algún esclavo aparecía beneficiando al pater o al dominus. ¿Por qué? Y porque eran alieni iuris. Entonces, la única forma de que su trabajo no pudiera después ser reclamado por el pater estaba en esta línea. En esa Incluso, línea. incluso era la manera de lo que hoy podríamos llamar las relaciones de aprendizaje, ¿no? El Sí, padre entregarlo al hijo para que trabajando con otra persona que tenía un oficio, que conocía determinadas labores, determinadas tareas, le, diríamos, enseñara, ¿no? Pero mientras tanto, el trabajo que hacía iba a beneficiar a aquel que le estaba enseñando. Esa era un poco la idea que estaba tal vez detrás de esto, y vos seguramente lo vas a poder relacionar mejor. Quiero recordar que José Carlos es un abogado que está especializado en materia laboral, entonces nos va a poder desasnar un poco en esta cosa, ¿no? Pero me parece que lo que es hoy los aprendices aparece ahí en esa entrega del hijo a alguien para que aprenda un oficio, para que se beneficie de ese aprendizaje, que después, en última instancia, va a venir a beneficiar al resto de la familia y, por supuesto, al pater, que era la cabeza de esa familia, ¿no? Esto que venimos hablando, José Carlos, nos lleva a un tema que tiene bastante poco desarrollo cuando damos las clases, que es el tema de las locaciones, que tiene mucha relación con este tema del trabajo, sobre todo lo que hace más que a la locación de obra, a la locación de servicios. Creo que podría ser interesante introducir este tema dentro de la cuestión del trabajo en Roma. sí, mirá, algunos dicen que más que la locación de servicio hablan de la locación de obra. Yo traté de ver un poco la diferencia, sí hay diferencias en relación al trabajo, estamos hablando, pero en algunas partes dicen que es la relación de servicio porque hablan más de las profesiones, que hoy serían las profesiones liberales, mientras que la locación de obra, como sería una actividad, podría ser un trabajo o una obra, podría ser el antecedente que más se acercaría al trabajo nuestro. Y yo diría lo siguiente,
Si vamos a la ley de contrato de trabajo, vamos a encontrar la noción de relación de trabajo y contrato de trabajo. El Costa de hace unos años atrás, muchísimos años, ¿no? Quizás no lo había entendido al principio. Y Haroldo sabe que tenemos sinceridad para hablarlo abiertamente. Y yo repetía un poco. Ahora el José Carlos de tantos años se da cuenta que es la diferencia. La relación de trabajo es el trabajo en sí, la actividad. Y el contrato es la figura que contempla a la relación de trabajo. Eso que me costó hace mucho tiempo, en mis años mozos, lo veo muy bien en esto, porque el trabajo como actividad hoy está protegido de muchas maneras. Y a veces es la jurisprudencia la que se ha encargado de ajustar ciertas cosas. Sí, es importante de que la relación de trabajo, que es el trabajo en sí con todas sus protecciones, y el contrato, que puede ser a prueba, que puede ser a tiempo determinado, tiempo indeterminado, o la relación jurídica que se le quiera dar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo ver en varias de las disposiciones actuales en reminiscencias de las viejas relaciones que vienen de la antigüedad. Hay ciertas situaciones que se han mantenido, como ser la intangibilidad de la remuneración. La intangibilidad de la remuneración viene de lo que vos dijiste de tiempos A y de lo que Lucas recoge como palabra de Jesús cuando dice que el hombre es digno de su trabajo, digno de su salario, o sea, que se lo tiene que ganar. Eso es importante, porque después viene vos lo nombraste muy bien, desde León XIII en adelante hasta Benedicto XVI, en una de sus últimas encíclicas, en una de sus encíclicas, ha hablado sobre el valor de la vida y del trabajo. O sea, no es el objetivo de la encíclica en sí, pero está. O sea, ha trabajado, y todos los papas, Pablo VI, Juan XXIII, todos han, de una manera u otra, han remitido en Juan Pablo II, creo que tiene una que se llama El Centenario o algo así, rememorando a la primera que fue León XIII. Ahora, fíjate vos que León XIII, cuando saca la encíclica en relación al trabajo y todo lo demás, o teniendo en mira el trabajo del hombre, relacionado un poco con la revolución industrial. O sea, después de que se dio todo ese fenómeno tan grande, que se trató de poner un poco de coto a lo que era la explotación del hombre por el hombre. Porque las primeras relaciones antes de la revolución industrial, que ahí empezaron todo, digamos, el anarquismo, todo lo que empezó después y todo lo que empezó, el socialismo y demás, todo ese tipo de situación era un trabajo de esclavitud. Si vos te acordás, si la habrás visto, o la película I Compagni, Los Compañeros de Marcello Mastroianni, ahí se veía bien, la gente estaba con una atadura al trabajo de casi 24 horas y no había ningún tipo de cobertura. Era una relación de esclavitud. Fíjate justamente lo que vos citabas, ¿no? Y qué puntualizado está, que justamente en la Rerum Novarum, León XIII, dice: mirad que el jornal que defraudasteis a los trabajadores clama, y el clamor de ellos zumba en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, al salario que defraudaste hace referencia a lo que vos decías, a la intangibilidad del salario, a la protección, diríamos así, ¿no? Porque dice: y por lo que al trabajo corporal toca, ni aún en el estado de inocencia habría de estar el hombre completamente ocioso. Mas lo que es para esparcimiento del ánimo, habría entonces libremente buscado la voluntad. Eso mismo, después por necesidad, y no sin fatiga, tuvo que hacer en expiación de su pecado. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que el tema del trabajo, no solo como forma necesaria para el sustento, sino también que podía ser o debía ser un motivo de esparcimiento. También producía satisfacción el trabajo bien hecho.
Sí, y la remuneración, fíjate qué interesante. Yo te agradezco la puntualidad de la cita. Fíjate que eso tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. Pero la idea del salario mínimo vital y móvil, ¿cuál era? Que era el salario mínimo que un trabajador tenía que percibir para que pudiera comer, vestirse y mínimamente tener un esparcimiento cultural. La verdad, y hay que decirlo francamente, y por la situación económica de unos cuantos últimos años en el país, nunca el salario mínimo vital y móvil cumplió esa función. Pero es un poco la idea de lo que decía el Papa en la encíclica, porque el hombre tiene que tener ese salario digno que le permita, quizás posiblemente, lo digo, y poder cumplir con su credo de fe, el domingo no trabajar e ir a misa, y después resulta que hoy no lo pueden hacer porque muchos tienen que ir a trabajar el domingo para hacer un complemento de horas para llegar mejor a fin de mes, ¿no? O sea, es todo una cadena. Después, si vamos a la ley de contrato de trabajo, dice que se tiene que regir por los principios del principio de buena fe. El principio de buena fe que tiene que haber entre ambas partes no es otro que el principio de buena fe, que es el que nos da la normativa civil que viene del derecho romano, del principio fundamental. El derecho laboral se aplica. Y además es importante, lo que veo es la actividad del Estado como un ente de equilibrio en las paritarias, porque en las paritarias, digamos, están las dos posturas y es el Estado un poco el que interviene para acercar a las partes. Y eso viene de los testamentos de la Edad Media, cuando los reyes medievales intervenían entre las congregaciones de los artesanos y los que ponían el capital. Intervenían para mediar, o sea, el antecedente, digamos, más próximo que yo veo a eso es de esa época. Después, la normativa del derecho del trabajo, que muchas veces no se cumple y otras veces sí, tiene que ver también con lo que recién dijiste de la actividad lícita de la encíclica. Está hablando de que es el trabajo lícito. La ley de contrato de trabajo habla que regula el contrato lícito. Y también dice que si fuera una actividad ilícita, más allá que puede ser castigada o debe ser castigada, pero sí la remuneración tiene que dejarse a salvo de esa persona que cometió la actividad ilícita. Se está refiriendo no a los que roban y demás, se está refiriendo al trabajo de las meretrices, concretamente. La otra actividad que me interesaría recalcar es todo el sistema de responsabilidad, que alguna vez hemos hablado, y es lo que hoy se habla de la responsabilidad solidaria. En la ley de contrato de trabajo está el artículo 29 y 30 en adelante, que habla de la responsabilidad solidaria, por ejemplo, cuando una empresa importante contratan a otra empresa para que coloque un personal. Entonces la responsabilidad, en una época decía, no, la empresa que colocó el personal era responsable. La jurisprudencia, en base a toda esta normativa del 29 y el 30 en adelante, dice, no, la responsabilidad también es para quién cumplió en realidad la actividad. Eso me hace acordar en las acciones alitiae qualitatis, que alguna vez lo hemos hablado, porque yo pensándolo y hablando, creo que yo tengo siempre la visión, cuando veo el derecho romano, a ver qué llegó a nosotros, o sea, en qué lo veo en la actualidad. Entonces, cuando viene todo esto de la responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad de los accidentes del trabajo, cuando se reclama por la acción de la vía civil, que es también responsable el patrono más allá de la RT y demás, o antes la compañía de seguro, pero es por general solidariamente, en las acciones, digo, ¿y dónde lo vi esto? Y es cuando el padre de familia colocaba un dinero para que el hijo o el esclavo realizara una actividad. Iban mal las cosas, y sí, a veces iban mal, hoy sería una quiebra, un default, llamémoslo como quisiéramos, y el padre de familia, la reacción lógica, ¿cuál era? Y yo no cubro. De última estaba el Ius Noxaenandi, o sea, y haga está el esclavo, cumplan ellos, yo no tengo nada que ver. Y ahí empezaron todas las acciones, la in re inverso, la ejecutoria,
la tributoria, hay varias, Akiokiusus, hay varias, que todas están relacionadas a la actividad, de que si el padre sabía o no sabía de la actividad. Si el padre sabía concretamente de que los hijos estaban haciendo la actividad en nombre de él y se sabía concretamente, era responsable. Ahí hay que recordar de dónde viene el instituto, porque es interesante para compararlo con lo que vos traías en las situaciones actuales, ¿no? El tema de los peculios, de los que Claro, derivan. exacto, exacto, El exacto. pater, el pater es el que ponía o colocaba al hijo en una situación en la cual él actuaba, pero esa actuación que él tenía, en realidad era una actuación permitida por el pater, por lo cual este pater debía hacerse responsable, ¿no? Vos planteabas concretamente en la acta inquisitoria que el pater ponía al hijo o al esclavo al frente de un negocio, de un comercio. Y si después resultaba que este hijo no cumplía, él, por haberlo puesto en ese lugar, debía hacerse responsable de la actividad de este. Entonces, tiene algo que ver con lo que vos decías recién. Bueno, si esta empresa contrató a otra empresa, ella es responsable porque contrató al otro que a su vez es el que produjo el hecho que trajo las consecuencias dañosas de las cuales se tendrá que hacer responsable no solo aquel, en este caso, en el límite de la actividad, sino por haber sido quien puso en condiciones de que el hecho se produjera, que es el caso del pater. Esto es especialmente importante, ¿por qué? Porque este hijo es una ley iuris, es decir, no tiene capacidad de por Claro. sí. Entonces, es el pater el que debe hacerse responsable, ¿por qué? Y porque él colocó en esa situación. Pongámonos por caso, el operario realizó una tarea que provocó un daño, y bueno, no solamente el operario es responsable, porque el que eligió ese operario lo puso a hacer esa tarea, Claro. que debe hacerse también responsable. Y es el caso, como vos decías, de estas acciones agregadas a la acción que hubiese existido y que no estaba. Y también, fíjate que de ahí viene, de alguna manera, después la figura del hombre de paja. Exactamente. Viene, un poco apunta a eso también, a que el padre coloca al hijo, no, el hijo es el responsable en frente de ese comercio, pero en realidad, ¿quién era el verdadero propietario? El que estaba atrás, que era el padre. O sea, de ahí viene un poco. Y sabés que Claro, te quería comentar cuando vos hablaste del aprendiz. Interesante porque varios de los convenios, pero varios, cuando vemos las categorías, todavía sigue estando la categoría de aprendiz, ya que está con la relación de dependencia en este momento, pero sigue estando como la actividad mínima, que es la actividad de aprendiz. Eso es importante, ¿no? Porque se siguió manteniendo y ahora es como honorífico decir aprendiz. Ahora, 5 años atrás, hicimos una investigación con Alfredo Di Pietro, que estuvo hace poco contigo, y con Claudia Somovilla en El Salvador, en la USAL, y justamente el tema que yo había propuesto era el trabajo, que habíamos trabajado, tema que se publicó en las redes también. Quería dejarlo a salvo porque siempre es bueno, por ahí algunos de los conceptos que dije hoy, también los elaboramos con los tres, y a veces es bueno que eso quede porque es lindo que ellos sepan que yo si digo algo los tengo presente a ellos también, ¿no? Si me no, parece. había una apropiación de ideas a veces si no es así. Para redundar un poco, yo creo que Sí, podemos concluir justamente con unas frases que están contempladas en la encíclica que hacíamos referencia, que me parecen interesantes, porque dice, el valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad. Creo que es importante recalcar esto porque está en orden a lo que veníamos hablando. El trabajo es algo más que sacar un rédito de las cosas. El hacer aquello que nos gusta
y el trabajar en lo que nos gusta es realmente más un don que un esfuerzo. Sí, es un don y además creo que fortalece al ser humano, porque el ser humano que hoy, digamos, no trabaja, cualquiera sea la causa, no trabaja, hasta se denigra. El trabajo le permite mantenerse en esa integridad, que mismo está diciendo la encíclica, porque en realidad el trabajo forma parte de un atributo de la persona, no quizás desde el punto de vista jurídico, pero vos mismo dijiste que es un don. Es necesario que el hombre pueda subsistir. Creo que coincidimos con eso totalmente, es importante, y la ley de contrato de trabajo habla de que el trabajo es, en ciertas partes de los principios habla de la integridad del trabajo, de que el trabajo tiene que ser respetado y demás, tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Con la idea que acabas de decir vos. Muchas gracias, José Carlos. Te volveremos a invitar para seguir hablando de este y de otros temas que tengan relación con las cuestiones que nos ocupan. El agradecido soy yo por tenerme presente, Haroldo, a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Que sigan bien. Gracias a todos.